corazón, espero que les sea de mucha bendición, que podamos llevarlo a la práctica, que esta palabra sea una realidad en nuestros corazones, que el Espíritu Santo alumbre de tal manera nuestra conciencia, nuestra mente, que podamos ver con claridad. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar compartiendo Colosenses. ¿No está el micrófono? ¿Acá? No, todavía no. Está azul. Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar leyendo Colosenses 1, desde el versículo 21. Dice: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, empezamos tranquilos, y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos pone enemistad con Dios. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, como estamos declarando en este año, arraigados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que se ha proclamado en toda la creación debajo del cielo, y que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Es decir, nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana nos lleva a vivir en pecado, en rebelión a Dios. Y humanamente no podemos decir, bueno, vamos a tener buena conducta y vamos a tener amistad con Dios. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. ¿Y Dios cómo es? Santo. Entonces no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Nuestra condición humana no nos permite acercarnos a Dios. De hecho, leíamos hace poquito, y lo hablamos hace unos domingos, ¿no? Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no se había purificado, moría, quedaba fulminado por la presencia de Dios. Entonces, no podemos presentarnos delante de Dios humanamente, porque el pecado nos mataría, nos condena. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que podamos presentarnos delante de Él, entregó a su Hijo. El Padre entregó a Jesús. Para que pudiéramos presentarnos intachables, irreprensibles delante de Él. Dice que Cristo entregó su cuerpo mediante su muerte en la cruz. Entregó su cuerpo. Él vino, se hizo hombre, tomó forma de hombre para pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Tomó nuestro lugar en la cruz. Pagó nuestra deuda. Y como para que podamos imaginarnos, ¿no? Una deuda muy grande. Sí, a veces pasa, bueno, cuando nosotros no movemos o no manejamos mucho dinero, no podemos tener una deuda grande, ¿verdad? Porque el banco te va a dar poquito crédito. Pero imagínate que sos un empresario. ¿Eso les gusta? Sos un empresario. Tenés muchas empresas. Y en un momento, como ha pasado en la historia,
ese segmento de empresas donde vos tenés invertido todo tu dinero, todo tu capital, pierde valor. ¿Por qué? Por la bolsa de valores, ¿no? Se cae el mercado y en vez de vos tener capital o tener algo que produce, comenzás a tener una deuda enorme, gigante, impagable. ¿Qué pasaría en ese momento? De hecho, pasa en la actualidad. Gente invierte y el mercado toma la decisión de que este segmento ya no tiene valor o esta empresa no va a funcionar y sus acciones pasan a valer nada, ¿no? Hay muchas estafas así. Ahora, ¿cómo nos sentiríamos en ese momento de que mi vida está encaminada, cada vez genero más riqueza, estoy en un nivel espectacular, económico, y me llega la noticia, no solamente que perdí todo, sino que ahora debo el doble de lo que tenía? ¿Qué pasaría por nuestra mente en ese momento? Yo creo que lo mínimo es deprimirse, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esa deuda? ¿Cómo me levanto de esta situación? ¿Cómo salgo adelante? ¿Y qué pasaría si te llama alguien de un banco y te dice, ¿viste la deuda que tenés? Que es enorme, que es el doble del potencial que vos tenías en todas tus empresas. Sí, ya sé cuál es esa deuda, es gigante. Bueno, ya no la tenés más, yo la pagué por vos. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Eufórico, ¿verdad? ¿No? Si nos regalan un café ya nos ponemos contentos. Imagínate si te pagan una deuda. Ahora, es como para poder dimensionar un poquito qué sentiríamos en esa situación de decir, alguien pagó una deuda enorme que me correspondía, que me iba a llevar toda la vida y tal vez ni siquiera en todo el trabajo de mi vida podría pagarla. Pero alguien decidió pagarla por mí, esa deuda. Y hermanos, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Pagó la deuda, nos regaló la salvación. Deberíamos estar alegres, felices cada día recordando esto. Ya no tengo deuda con el Padre. Jesús pagó mi deuda, Jesús pagó mi pecado. Lo que a mí me condenaba a la muerte, ya no está más. Jesús rompió ese acta de decretos que me era contraria, que me condenaba a la muerte. Jesús venció. ¿Amén? Amén. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Y comenzaba diciendo, ¿no? En otro tiempo, porque ahora somos hijos de Dios. Todos los que le recibimos, los que creemos en Él, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso nos dice la palabra. En otro tiempo éramos enemigos de Dios. Vamos a Romanos 7:14. Leo la nueva versión internacional. Y dice, sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero que yo soy meramente humano y que estoy viviendo como esclavo del pecado. Cuando vivimos una vida solamente en el plano natural, solamente en la carne, somos esclavos del pecado. No hay otra condición. El enemigo va a tratar de hacernos creer que vivir en el pecado, vivir en el mundo, esa es la libertad, porque hago lo que yo quiero. Hago lo que a mí se me da la gana. Pero esa es una falsa libertad, porque estamos atados al pecado. Dice en versículo 15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No sé si a alguien le pasó, no me contesten, yo me anticipo para que nadie me responda. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
lo que entiendo que está mal, estoy practicando. Versículo 16, ahora bien, si hago lo que no quiero y estoy de acuerdo que la ley es buena, ¿estamos de acuerdo que la ley de Dios es buena? Amén. Sí, amén. Dice, pero en ese caso no soy yo quien lo lleva a cabo. ¿No? Es fácil. No soy yo. Porque yo creo que la ley de Dios es buena, que es espiritual, que es bueno para mi vida, pero no practico eso. ¿Cómo es? Yo creo, pero hago otra cosa. Entonces, no soy yo. ¿Quién es? El diablo, ¿no? Vamos a echar la culpa al diablo. Pero mirá lo que dice Pablo. Dice, no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Si hay pecado en nuestra vida, le damos poder, le damos derecho legal al enemigo para que gobierne nuestra vida. Le damos poder al pecado para que nos gobierne. De esa manera es que decimos, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el pecado me está gobernando. Entonces, estábamos en el... Sí, pero en ese caso no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Debemos reconocer esto, que no hay nada bueno en nuestra naturaleza, en nuestra carne. Así como hablábamos una vez, ¿no? Cuando pecó Adán y Eva en el huerto, le dijo que no coman ¿de qué fruto? Del bien y del mal. Es decir, la carne, la naturaleza humana se manifiesta en bueno o malo, pero no está en Dios. ¿No vemos gente buena en el mundo que hace organizaciones no gubernamentales y ayuda a los necesitados? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y bueno, se muestra en forma de bien, pero no tienen a Dios. Entonces, tenemos que reconocer que en nuestra carne no hay nada bueno. Porque si creemos que en nuestra carne hay algo bueno, vamos a dejar a Dios a un costado y vamos a querer tener gloria a nosotros. Por decir, bueno, yo me porto bien, tengo buena conducta, soy disciplinado, no falto al respeto, no me enojo. Ya está, me gané el cielo. ¿No han escuchado eso? Uy, tengo una... A veces dicen, lo he escuchado de esposos, con lo que aguanto de esta mujer ya me gané el cielo. No acá, en otro contexto. Ahora, mirá qué mentira del diablo. Mirá qué mentira del diablo. Aparte, creer que te vas a ganar el cielo por tus obras. Y saben que es una manipulación horrible, porque lo que está haciendo una persona que dice eso de su pareja es: yo te estoy aguantando. Y está mal, porque eso es: si yo no te aguanto, nadie te va a aguantar, nadie te va a querer. Mirá qué astuto que es Satanás, ¿no? Con pequeñas frases que va sembrando. Entonces, creer que nos ganamos el cielo por nuestras obras, porque aguantamos el sufrimiento. No hicimos y no podemos hacer nada para ganarnos el cielo, para ganarnos la salvación. Lo hizo Jesús. Pero tenemos que reconocer que en nuestra carne no hay nada bueno. Nada. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice: aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no lo hago. No sé si a alguien le pasó. Saben que tienen que hacer algo y no lo hacen. No me respondas. Claro. Dice: el bien que quiero, sino el mal
que no quiero es lo que hago. Si hago lo que no quiero, ¿sí? Ya no soy libre. Perdón. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, tengo que entender que si yo no estoy haciendo lo que realmente quiero, es que el pecado está gobernando mi vida. Si yo planifico o comienzo a conocer acerca de la palabra y digo, el Espíritu Santo me muestra, tengo que dejar de practicar estas cosas o tengo que dejar de tener ciertas actitudes, el Espíritu Santo me lo revela, me lo muestra, me lo da a entender, me confronta. Y si no puedo dejar de practicar eso, tenemos que entender que el pecado está gobernando nuestras vidas. Esa es una mala noticia. Pero tenemos una buena noticia, que Jesús nos hace libre del pecado. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer, les recomiendo que se lean después en casa todo el capítulo de Romanos 7, Romanos 8, que es una bendición tremenda, que Dios le va a hablar demasiado. Vamos a Romanos 8:1. Y acá, en los siguientes versículos, vamos a encontrar la clave para vencer el pecado que habita en nosotros, para vencer la carne. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. No hay condenación. Si estamos en Cristo, el enemigo, el diablo, Satanás, no puede acusarte, porque él es el acusador de los hermanos. Lo vemos en la palabra, que se presenta delante del Padre y decir, mira lo que hace tu hijo, ¿no? Esa es la más común, ¿no? Había alguien en las redes que decía, ¿no? Si soy satanista, si hago esto, estoy en la brujería, hago lo otro, nadie me dice nada. Pero empezá a ir a la iglesia. Ah, y eso que sos cristiano, ¿verdad? ¿No? Te dice, enseguida, es rápido, porque ese es el enemigo, es el acusador. Y va a buscar cualquier falla mínima en nosotros para acusarnos y empezar a meter culpa. Obviamente, si nos equivocamos debemos reconocerlo, ¿no? Pues no nos vamos a esconder en que nos acusan y vamos a hacer cosas malas, no. Tenemos que andar en la luz. Tenemos que buscar ser ejemplo. Y no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Pues, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente por medio de Jesús somos libres de la ley del pecado. Y que el pecado lleva a la muerte. Lleva a la muerte espiritual, a la condenación eterna. A eso nos llevaba el pecado. A eso nos quiere llevar el pecado. Pero solamente en Jesús podemos ser libres de esa ley. Y que es la ley del Espíritu de vida. En efecto, la ley no pudo liberarnos de la carne. No pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. ¿Por qué? Porque Dios puso los mandamientos y nuestra carne nos lleva a romper los mandamientos, ¿no? ¿Cuál es la frase más común del mundo? Las reglas, la ley está para romperla, ¿no? Y lo vemos en la música, lo vemos en las películas, lo vemos en series, ¿no? A veces dice, no, es todo tan sutil como trabaja el enemigo, ¿no? A veces hay que romper un poco las reglas, ¿no? Para no ser tan directo, te lo dicen. Pero van sembrando eso, en romper, en quebrar la ley. Y eso nos lleva a la muerte espiritual.
Es decir, nuestra carne nos condenó. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante, ¿sí? Semejante a la de los pecadores, porque vino hecho hombre, pero semejante, no siendo un pecador, porque si no su sacrificio no hubiese valido. Entonces, ¿para qué se ofrecieran sacrificio por el pecado? Así condenó Dios al pecado en la carne, en el cuerpo de Jesús. ¿Me siguen? A fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne. Es decir, Dios hizo justicia. ¿Cuántos creen que la ley de Dios sigue vigente? ¿No quieren contestar? Porque mucho se dice que Jesús vino a abolir la ley y eso es falso. Jesús vino a cumplir la ley, cumplió las profecías, hizo todo lo que fue declarado de Él cientos de años antes por profetas que Dios envió. Cumplió las profecías y cumplió la ley. ¿Cómo? La paga del pecado es muerte. Entonces, pagó con su muerte nuestros pecados. ¿Sí? Entonces no es que Dios es injusto y su misericordia o su gracia nos hace decir, bueno, pasá al cielo que yo miro para otro lado, tenés pecado, pero yo voy a hacer de cuenta que no. ¿No? No sé en sus países, pero en mi país pasa. Que pasa un control y te dice el policía, déjame algo para el café y pasá, que hago de cuenta que no pasó nada. ¿No? Ahora veía que en la revisión técnica le colgaban billetes abajo del auto. Entonces el auto estaba todo desbaratado, pero tenía la inspección técnica aprobada, porque le dejaban las coimas ahí. ¿No? Pero Dios no es así. No es injusto. En Dios no hay corrupción. Sino que Dios dijo, hay que pagar por este pecado. Y el único sacrificio suficiente, de la única manera en que podía pagarse ese pecado, era a través de el Cordero Santo, limpio de pecado, sin mancha, sin defecto, que fue Jesús, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Él cargó sobre sí la maldición, las enfermedades, el pecado y nos hizo libres. Ahora nosotros tenemos que creer y tomar eso por la fe. Que Dios nos regaló salud, nos regaló la vida eterna, nos regaló la salvación. Porque Él ya lo padeció en su cuerpo para darnos la victoria. Amén. Entonces tenemos que apropiarnos de estas bendiciones por la fe, creyendo que Dios lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces Dios no es injusto, no hay corrupción en Él. Jesús vino a cumplir la ley. Y escuchaba una historia acerca de esto, ¿no? Que había en una iglesia un hermano chino, coreano, y apenas leía español y estaba la lista de los mandamientos. Y él comenzó a leer, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y él lo tomó como promesa. Entonces él decía, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque ahora tengo a Dios. Entonces él no entendía bien, porque son mandatos que Dios nos da, pero él lo había entendido como promesa. Si yo le creo a Dios, no lo voy a hacer. Y amén, que sea así también, ¿no? Qué precioso es esto.
de tomarnos de la palabra de Dios y poder aplicarla en nuestras vidas. Y eso se cumplió en Jesús para que nosotros no caigamos en el pecado, sino que Dios nos dio un espíritu de vida que nos liberó de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y acá tenemos el test para saber si estamos viviendo en la carne o en el Espíritu. Dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Hacemos una pausa para que lo medites. ¿En qué estás fijando tu mente? Ahí el Espíritu Santo te va a hablar. Dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Sí, también hay un versículo que nos dice, tal son sus pensamientos, tal es Él. Como pensamos, es lo que somos. Entonces tenemos que ser guardianes celosos de lo que dejamos entrar a nuestra mente. Porque lo que consumimos es lo que vamos a pensar y es lo que va a condicionar nuestra manera de actuar. Amén, dice Gennaro. Entonces, ¿en qué estamos poniendo, en qué estamos fijando nuestra mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Y ahí el Señor nos va a mostrar para corregir nuestro camino, para que podamos fijar nuestra mirada, como dice el apóstol Pablo, en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en lo que realmente nos edifica y nos vivifica. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y es paz. Cuando nuestra mente está gobernada por la carne, aunque nos parezca un buen camino, termina en muerte, termina en destrucción. Pero si fijamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, el resultado es vida y es paz. Es vida y es paz. Así que al final cambia el resultado. No quiere decir que no pasemos por momentos de tribulación o momentos difíciles, pero el resultado va a ser vida y va a ser paz. Dice, los que viven según la carne, me salté la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley ni es capaz de hacerlo. Es decir, una mente que es gobernada por la carne, la gobierna la rebeldía. Si nuestra mente es una mente carnal, siempre nos va a llevar a desobedecer las reglas, los mandatos de Dios, las leyes, porque no se somete a la ley, no tiene esa capacidad de hacerlo. Y esa es la rebeldía que el enemigo quiere poner en el mundo, en toda la gente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay forma. Por más que tratemos de vivir en la carne y hacer cosas para agradar a Dios, nos va a ser imposible. No podemos, como decíamos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No se puede. Y tal vez trate de hacer
sacrificios, trate de hacer peregrinaciones, ¿no? Como se acostumbra en algunas religiones a hacer sacrificios, llevar estatuas, llevarlas a pasear o hacer largas caminatas para que Dios me bendiga o el santo me bendiga. Y eso no funciona. Ahí no está Dios, porque el único sacrificio que es suficiente es el de Jesús. Nuestra carne y nuestra mente carnal no puede agradar a Dios y no nos permite sujetarnos a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne. ¿Amén? Sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia en nosotros. Es Cristo en nosotros. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, es decir, la carne, está muerto a causa del pecado. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. El Espíritu de Dios nos da vida. Va a vivificar nuestro cuerpo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Es decir, ese mismo Espíritu de poder, de autoridad, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que lo resucitó, está a nuestra disposición, está dentro nuestro. ¿Cómo no vamos a vencer al pecado? Por eso es que tenemos que ser celosos y guardianes de nuestra mente para saber en qué estamos fijando nuestros pensamientos. Porque en lo que fijemos nuestros pensamientos es lo que nos va a gobernar. Y si es la carne, nos va a traer muerte, nos va a traer destrucción. No podemos agradar a Dios. Pero si fijamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, va a traer como consecuencia vida y poder para resistir el pecado, para vencer al pecado, para que el pecado no gobierne mi vida. Y diga, yo no quiero hacer esto, pero termino cayendo una y otra vez. No, porque si me rindo a Dios, su poder se va a perfeccionar en mi vida. Tenemos que entender que este mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está dentro nuestro. Es un Espíritu de poder, es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita, que alumbra nuestra mente, nuestro corazón, que nos da vida. Y acá tenemos tarea. Versículo 13, pero si ustedes... El 12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, pues si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es decir, ¿de quién es la tarea? Nuestra. Porque dice, si nosotros, ¿por medio de quién? Del Espíritu, damos muerte a las obras de la carne, vamos a vivir. Es decir, la decisión es nuestra. El Espíritu es como nuestra herramienta, nuestra ayuda. No es, Dios, hace todo lo que vos quieras en mi vida, transformame y ya está. Ojalá fuera así de fácil. Pero es
por medio del Espíritu. Señor, yo entiendo que esto está mal en mi vida, quiero corregirlo. Ayúdame, Espíritu Santo. Y entonces de esa manera, por medio del Espíritu, damos muerte a las obras de la carne. Y eso trae vida eterna y trae mejor bienestar para nuestra vida acá, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para todas las áreas de nuestra vida, ¿o no? Si somos personas conflictivas, ¿qué vamos a generar a nuestro alrededor? Problemas, ¿no? Y más problemas, pero si Dios, por su Espíritu, nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, el fruto es vida y es paz. Y va a cambiar nuestro entorno, va a cambiar nuestra familia. Y vamos a ser libres del pecado, porque esa obra ya fue hecha. Tenemos que creerla y tenemos que ponerla en práctica. Y esa es nuestra tarea. No es, bueno, Dios me hizo así, me hizo enojón. Dios me hizo que peque siempre de la misma manera. Dios me hizo débil. No es así. Es que tenemos que buscar su Espíritu para ser transformados, para hacer morir por medio del Espíritu las obras de la carne. Dice, porque ustedes viven, acá no, vivirán. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos un plus, la guía del Espíritu Santo. A veces no es que vamos a escuchar su voz audible o que Dios nos va a hablar a través de un versículo con súper claridad. ¿Qué pasa? Que Dios te va a hablar a través de la palabra. Pero a veces el Espíritu Santo te va a incomodar. Si tenés que tomar una decisión, te va a hacer sentir que no es por ahí. Entonces, tenemos ese plus, la guía del Espíritu Santo, que nos da discernimiento para poder discernir nuestros caminos y nuestras decisiones. Si buscamos más la guía del Espíritu Santo, les aseguro que nos vamos a equivocar menos. Necesitamos su guía y Él ya nos la regaló. Tenemos que buscarla. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Así que si hay miedo, si hay temor en tu vida, ¿qué va a pasar? Bueno, acá tenemos la guerra en el país de al lado. ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi futuro, con mis hijos, con el trabajo? Si se enoja el jefe, si me echan, ¿qué pasa? Eso no es de Dios. Porque Dios nos da paz, nos da la seguridad. Y puede pasar eso. Puede pasar que un día el jefe se levante de malas y diga, no te quiero ver más, chao, despedido. ¿O no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Dios es malo? ¿Dios es injusto? No, Señor, ayúdame. Abrime una puerta de bendición y Dios lo va a hacer. Amén. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. No tiene que haber temor o miedo a lo que va a venir a nuestra vida. Porque tenemos que creer en sus promesas, que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Amén. Dice, sino que el Espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. Podemos tener esta relación cercana, decirle, Padre, papá, ayúdame, papá, en esta área. Señor, no entiendo esto, mostrame, guíame, enséñame, no entiendo la palabra. A veces pasa cuando la gente comienza a leer la Biblia y dice, no entiendo nada. Orá y pedile al Espíritu Santo que te dé entendimiento y Él lo va a hacer. Amén. Él está a nuestra disposición.
Dice, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él nos da la seguridad, la certeza que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. También hay un pasaje que dice que los sufrimientos que ahora pasamos no se comparan en nada con la gloria que en ustedes ha de manifestarse. Tenemos que creer que si Dios permite una situación dolorosa en nuestra vida, Él la termina transformando en bendición, porque Él usa todas las cosas para bien. ¿A quiénes? ¿Qué? A quienes lo aman. Él termina transformando esa situación fea, dolorosa, angustiante. Él la transforma para que demos testimonio de su poder, para que le seamos testigos de su amor, de su gracia, de su perdón. Él transforma el final. Nosotros muchas veces pensamos que lo más importante es cómo comenzamos algo, ¿no? Y decimos, no, comenzamos chiquitito y parece que no funciona. Pero lo más importante es cómo termina la situación. Es cómo termina la película. Por eso es que tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Cristo. Como leíamos en los primeros versículos, que esto lo hizo Jesús para que podamos permanecer. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace estar firmes a pesar de que no veamos nada bueno a nuestro alrededor. Porque si condicionamos el amor o la fidelidad de Dios por las bendiciones que tenemos, estamos perdidos. ¿Qué sería de las personas, de los cristianos que son perseguidos en diferentes continentes, como en África, que tienen que huir de su casa, perder todo? Y algunos hasta pierden familiares, o la familia entera es asesinada. ¿Qué quedaría para ellos? ¿Dios se olvidó de ellos? ¿Dios no los guardó? Dios es fiel. Y si ellos estaban ahí resistiendo o fueron perseguidos por el nombre de Cristo, hoy están en su presencia. Pero permanecieron fieles a la esperanza que nos ofrece el Evangelio. Entonces no podemos condicionar el amor o la bendición de Dios o la gracia de Dios a lo que hoy tenemos. Porque ¿qué pasa si hoy perdemos todo? ¿Qué pasa si, no sé, supongamos que haces un viaje, cae el avión y caes en una isla caribeña? ¿No? Pero podés sobrevivir ahí, tenés comida, tenés alimento. Pero ahí, ¿quién sos? Si no tenés nada de lo que tenés hoy. Ahí vas a descubrir quién realmente sos. No sos lo que haces, no sos el trabajo, no sos solamente padre o madre o esposo o esposa. ¿Qué sos? ¿Quién sos? Y la pregunta es, ¿quién sos en Cristo? Porque esa es nuestra identidad. Tiene que ser Cristo. Las otras cosas son funciones. Y sí son tareas que hacemos. Pero si nosotros construimos nuestra identidad en base a lo que tenemos o a lo que hacemos, cuando perdamos eso, nuestra identidad en Cristo, nuestra fe se va a derrumbar. Por eso es que tenemos que edificar nuestra identidad y nuestra fe en Cristo. Y el saber que si tengo que huir,
Dios no permita, tengo que huir para guardar mi vida, mi familia. Bueno, yo a veces me imagino, nos vamos al bosque, vamos a comer unos ciervos, unos jabalíes. Pero ¿quiénes somos ahí? ¿Nos vamos a olvidar de nuestra fe? ¿Vamos a renegar en contra de Dios? ¿Dios fue malo? ¿Dios fue injusto? Porque ahí estamos asumiendo que Dios envió esa situación. Pero nos estamos olvidando que estamos viviendo en un mundo caído. El mundo está caído, está en Dios, está sin Dios, está sin Cristo. Y por eso es que la maldad gobierna. Por eso es que tenemos que edificar nuestra fe y formar nuestra identidad solamente en Cristo. Y no en lo que tenemos, no en lo que Él nos puede dar, no en lo que hacemos, en nuestras funciones que tenemos. ¿Amén? Entonces es su Espíritu el que nos hace permanecer. Y también por su Espíritu Dios nos promete que vamos a cumplir sus mandamientos y sus leyes. ¿Sabían? Y esta promesa la declaró Ezequiel. Y Ezequiel vivió como unos 500 años antes de Cristo. Y mirá lo que dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un nuevo corazón. Derramaré un espíritu nuevo en ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis mandamientos y obedezcan mis leyes. Yo quiero eso. Que me sea fácil. ¿Saben cuándo es fácil? Cuando tenemos al Espíritu Santo. Con nuestra carne, tratar de obedecer a Dios es una tortura. Es un sufrimiento. Porque mi carne no quiere sujetarse a la ley de Dios. Porque no puede. Pero es fácil cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Nos lleva por amor y por temor reverente a Él a cumplir todos sus mandamientos y obedecer sus leyes. Es lo que su Espíritu hace. Esa es la obra de Cristo en nosotros. Esa es la transformación. Jesús no vino a emparchar nuestra naturaleza. Vino a ser una nueva criatura en nosotros. El viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir. No lo podemos dejar ahí en terapia intensiva y que cada tanto se levante, ¿no? Porque a veces queremos volver a ese viejo hombre, ¿no? ¿Te imaginás vos si se levanta? ¿Cómo se ve? Como un zombie, ¿no? Un muerto vivo. Y así nos vemos cuando se apodera de nosotros la vieja naturaleza. Tenemos que dar muerte a todas esas obras, a todas las actitudes que vienen de la naturaleza de la carne. Tiene que morir en nosotros. Pero no es nuestro poder, pero sí es nuestra decisión. Y el Señor nos dio su Espíritu Santo para que por medio de Él hagamos morir todas esas obras. Y nos prometió que nos va a dar un espíritu nuevo, un corazón nuevo, que nos va a llevar a cumplir sus leyes. Nos vamos a deleitar en cumplir la ley de Dios. Pero si nos llenamos de su Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero. Vamos a orar. Señor,